Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles. Pero antes les quiero decir de que como no creo que termine toda la materia con las pocas horas que tengo, tenemos 2 horas hoy y 1 hora más el próximo lunes, así que me tomó el trabajo de escribirla prácticamente a toda la materia en 80 diapositivas. Esas diapositivas que conforman el PowerPoint tienen ustedes toda la materia. Entonces, yo le he pedido a Bruno que la suba a la página del instituto, así que, bueno, ahora Bruno está en el sanatorio, pero cuando salga yo le voy a decir que suba el PowerPoint para que ustedes lo tengan, lo puedan leer, puedan estudiar, y el próximo lunes van a tener un multiple choice en base a esas diapositivas donde está transcrito prácticamente el 90% o el 95% de la materia. Y las preguntas van a ser en base a eso, así que simplemente van a tener el trabajo de estudiarlo bien y con eso creo que pueden aprobar la materia. Bueno, habíamos quedado, estábamos viendo la gran cruzada de Jerusalén, que está dirigida por Pedro, y estábamos viendo las actividades de Pedro. Habíamos quedado en Pedro y el sumo en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Entonces empezamos con la provocación y arrestan a Pedro y Juan y los meten en la cárcel hasta el día siguiente por predicar a Cristo. A pesar de todo, se añaden a la iglesia 5.000 nuevos creyentes. Hay muchas referencias bíblicas que no las podemos leer, pero ustedes pueden leerlas cuando estén estudiando. Y eso les va a ayudar mucho y los va a ubicar bien en la materia. Seguimos con el punto B, el interrogatorio. Le ordenan a Pedro que explique ante el sumo sacerdote lo que había ocurrido. El Sanedrín estaba aquí, independientemente del motivo, actuando dentro de su jurisdicción, porque la ley de Moisés determinaba específicamente que siempre que alguien realizara un milagro y lo usara como base de enseñanza, tenía que ser examinado, y si encontraban que era falso, tenía que ser apedreado. Eso está en Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 5. O sea, si que comprobaban que el milagro era falso, entonces lo lapidaban, lo mataban literalmente a pedradas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice que el milagro fue realizado en el nombre del Mesías, a quien ellos habían crucificado. Seguidamente, asocia a Jesús con la profecía del Antiguo Testamento, mostrando que Cristo es la piedra cabeza del ángulo de la que habla en el Salmo 18 y verso 22. Cristo mismo ya había usado antes este pasaje como refiriéndose a él mismo, en Marcos capítulo 12 y verso 10, y luego Pedro en 8 habla de cómo Cristo es la principal piedra del ángulo. Y cuarto, concluye con el recordatorio de ese versículo tan conocido de Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Sanedrín está sorprendido de la percepción teológica de estos apóstoles sin entrenamiento. Después de mandarlos salir de la sala del tribunal, se preguntan a sí mismos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y no lo podemos
negar. Es casi seguro que ellos lo habrían negado si hubieran podido. No solo no podían negar el milagro, sino que tampoco podían negar el mensaje de Pedro concerniente a la resurrección de Cristo. No tenemos ninguna indicación de que aquí o en algún otro momento el Sanedrín intentara negar el hecho histórico de la resurrección del Señor. Podemos decir de paso que en relación con el inválido curado, no hay argumentos válidos contra la evidencia de una vida transformada. Lo mismo ocurre con un pecador arrepentido. Nosotros podemos ver en un pecador realmente convertido, realmente arrepentido, las evidencias de la salvación, de la transformación de esa persona. Llaman otra vez a Pedro y a Juan y les prohíben predicar o enseñar en el nombre de Jesús. Ambos rehúsan obedecer, alegando lo que dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pasamos a la otra diapositiva, a la exaltación en el capítulo 4, versos 23 al 35. Apenas lo soltaron, se reúnen con los demás creyentes en un culto de alabanza a Dios. Podemos notar alzaron unánimes la voz a Dios en el verso 24, reconocieron la soberanía de Dios, también en el mismo versículo, y el título Soberano Señor en este versículo es la palabra despotis, que significa déspota, que significa jefe, soberano y absoluto. Se descansaron en la verdad de las Sagradas Escrituras, incluyendo en sus oraciones las palabras del Salmo 2. Pidieron cosas específicas e buscaron solo la gloria del Salvador en el verso 30. Esta fue una auténtica oración de fe, porque en esencia lo que estaban diciendo era: Señor, permítenos hacer más de aquellas cosas que primero nos comprometen a nosotros. Como resultado de esta reunión de alabanza y oración, dice que el edificio tembló por el poder de Dios. Los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y las necesidades de la comunidad cristiana se suplían por la gracia de Dios. Vamos a pasar a la otra diapositiva, a Pedro y Ananías y Zafira en el capítulo 5, versos 1 al 16. Tenemos en primer lugar el engaño. Ananías y Zafira mintieron en relación con la cantidad en que habían vendido una propiedad que habían prometido donar a la iglesia de Jerusalén. Su pecado fue el de tentar a Dios, en querer ver cuán lejos podemos ir dando por sentada la bondad de Dios. Pasamos al descubrimiento, versículos 3 y 4. Pedro desenmascara a Ananías y Dios lo castiga por haber mentido al Espíritu Santo, de manera que se convierte en el primer creyente que conocemos que cometiera el pecado de muerte. Y ahí tenemos, para que ustedes puedan ver después en sus casas, 1 Corintios 11:30 al 32 y 1 Juan 5:16, que hablan sobre este tema. Luego pasamos al punto C, las muertes, en el capítulo 5, versos 5 al 10. 3 horas más tarde de la muerte de Ananías, Pedro le pregunta a Zafira, y después de confesar la misma mentira, es juzgada de la misma manera en lo que
en lo que había sido su esposo, o sea, con la muerte. Satanás había atacado primeramente a la iglesia desde el exterior como un león rugiente, pero ahora lo atacaba desde adentro como una serpiente. Vamos a saltear algunos temas que son los que están ahí en esta otra diapositiva, que se refiere a Pedro y el maestro Gamaliel en el capítulo 5. Vamos a saltear Pedro y Simón el mago en el capítulo 8. Vamos a saltear Pedro y Eneas en el capítulo 9. Pedro y Dorcas en el capítulo 9 también, Pedro y Cornelio en el capítulo 10. Ustedes pueden leerlo en sus casas, pero si no, no terminaríamos. También vamos a saltear Pedro y el ángel en el capítulo 12. Y vamos a continuar con las actividades de Esteban. Vamos a pasar al capítulo 6 y 7, estos dos capítulos que son importantes. Acá en este capítulo 6 tenemos las actividades de Esteban. Empezamos con la queja de algunos discípulos en el verso primero. Había surgido un problema en la iglesia a causa de su rápido crecimiento. Aquellos judíos que solo hablaban griego se quejaron de que sus viudas estaban siendo discriminadas. Decían que en la distribución diaria de alimentos se les daba menos a ellas que a las viudas que hablaban hebreo. Los 12 se reúnen para considerarlo en el capítulo 6, versos 2 al 4, y los apóstoles entendían que su primera prioridad era persistir continuamente en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque no es apropiado, dice, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso está en el capítulo 6 y en el versículo 2. Lo que se está proponiendo aquí es que busquen supervisores calificados, no simplemente cocineros y meseros. Se señalan 5 requisitos para estos oficiales. Tenían que ser hombres. Segundo, tenían que ser convertidos al Señor. Tercero, tenían que tener buena reputación. Cuarto, tenían que ser espirituales. Quinto, tenían que ser conocidos por su sabiduría. Observemos que no había 2 clases de normas en la iglesia primitiva, uno para pastores y otra para diáconos y demás líderes. Los requisitos eran los mismos. Pasamos a la otra diapositiva y llegamos a la elección de los 7 en el capítulo 6, versos 5 al 8. Los 7 tenían nombres griegos, lo que puede indicar que todos procedían del grupo griego. Si es así, manifiesta un gesto generoso hacia los que se quejaron. Nada más ser elegidos, los 7, los presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, dice que les impusieron las manos en el verso 6, capítulo 6, verso 6. Esto lo hacían primero como un acto de bendición. Ahí tenemos las referencias bíblicas para que después las lean. Segundo, con el propósito de curación, también con respaldo de los versículos. Tercero, para impartir el Espíritu Santo. Y cuarto, con el propósito de ordenación. Y en quinto lugar, para identificación. Después de haberlo hecho, dice en el capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Así que cuando menguaron las quejas, crecieron las conversiones. Dos de los primeros diáconos fueron hombres que hicieron grandes cosas. Uno de ellos fue Felipe y el otro fue Esteban. Pasamos a la otra diapositiva y llegamos al sermón de Esteban en capítulo 6, versos 9 al 15. El ministerio de predicación de Esteban había ofendido a algunos de la sinagoga de los libertos, un grupo de antiguos esclavos que aparentemente tenían su propia sinagoga en Jerusalén. Incapaces de resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, le llevan ante el Sanedrín. Esta bendita sabiduría, imposible de contradecir, era un cumplimiento de las palabras de Jesús en Lucas 21, 12 al 15. Es aquella porción muy conocida de la palabra de Dios donde el Señor dice: yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Luego le acusan falsamente ante el tribunal de blasfemia. Primero contra Dios, en el versículo 11, luego contra el templo, en el versículo 13, contra la ley de Moisés, versículos 11 y 13. Y dice que su rostro resplandecía mientras estaba en este proceso. Y dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y ahí tenemos otras referencias bíblicas para que puedan leer en casa y puedan comparar. Esteban empieza trazando brevemente la relación histórica que existió entre Dios y Abraham, entre Dios y José, entre Dios y Moisés, entre Dios y David. Pasamos a la otra parte, y Esteban había estado aparentemente enseñando que el templo judío no era ya necesario para la adoración del verdadero Dios. Cristo mismo lo había dicho en Juan 4, cuando hablaba con la mujer samaritana. Y él recordarán aquel versículo que dice el Señor: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para probar su afirmación, señala los siguientes hechos. Primero, que Dios había bendecido a Abraham y a sus padres, aunque no habían vivido en Palestina. Segundo, que durante una buena parte de su historia, aunque habían vivido en la tierra, los israelitas no habían adorado en el templo. Tercero, que el hecho de poseer el templo no había evitado a Israel el ser rebelde y desobediente. Parece que el propósito del discurso fue mostrar a Israel, en razón de su propia historia, que la posesión del templo no había sido una necesidad ni una garantía para la verdadera adoración a Dios. Esteban termina su exposición con una fuerte denuncia de las iniquidades de los mismos líderes de Israel. Y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Eso dice en el capítulo 7 y verso 51. Podemos observar aquí que hay 3 muertes en la historia de Israel que marcan especialmente su rechazo de la voluntad de Dios. Primero, la muerte de Juan el Bautista, que indica el rechazo del Padre. Segundo, la muerte de Cristo, que muestra el rechazo del Hijo. Y la muerte de Esteban demuestra el rechazo
del Espíritu Santo. Pasamos a la otra diapositiva y el apedreamiento de Esteban, ahí vemos en su gran sermón hace que los oyentes se llenen de odio diabólico. Primero, se enfurecieron en sus corazones, el verso 54 del capítulo 7. Segundo, les crujieron los dientes, también el verso 54. Dieron grandes voces, verso 57. Se taparon los oídos, verso 57 también. Y quinto, arremetieron a una contra él. Esta misma expresión se usa acerca de la piara de cerdos que salió del endemoniado y cayó al mar en Marcos capítulo 5 y verso 13. Todo esto, no obstante, no tuvo efecto sobre Esteban, quien, lleno del Espíritu Santo, dice, puso los ojos en el cielo. 2, vio la gloria de Dios. Notamos que empezó su sermón con el Dios de la gloria y lo terminó con la gloria de Dios. Tercero, vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios, en el verso 55. Esteban es el primero de 3 hombres en ver a Jesús después de su ascensión. Los otros 2 son Pablo en Hechos capítulo 9, versos 3 al 6, y Juan en Apocalipsis 1, versos 10 y 12 al 16. Hay que aclarar que Esteban vio a Jesús que estaba de pie. Eso dice un autor que ese es el significado aquí en esta parte, a la diestra de pie, a la diestra de Dios. Esta es la única referencia a esa posición del Salvador después de su ascensión, hasta que llegamos al libro de Apocalipsis. En todas las demás descripciones se le presenta a él sentado. Quizá es que nuestro Señor se pone de pie para dar la bienvenida a sus santos al hogar celestial. Pasamos a la otra diapositiva, pasamos al apedreamiento de Esteban. Esteban es apedreado por aquella gente sedienta de sangre. Esto no fue un proceso legal, sino un linchamiento, porque la ley judía establecía en este tiempo que en los casos de pena capital se requería una segunda vista del juicio al menos un día más tarde. Después de esto tenían que obtener el permiso de la autoridad romana. Esteban murió a manos de hombres perversos, como sucedió también con el Maestro, con el Señor. Primero oró a Dios diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, como también lo hizo Jesús en Lucas 23, 46. Segundo, oró también por sus enemigos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, en el capítulo 7, verso 60, como también lo había hecho Jesús en Lucas 23, 34. Se nos dice en la palabra que habiendo dicho esto, durmió, en el verso 60. Esta expresión durmió es la descripción que hace Dios de la muerte de un creyente. Y ahí tenemos varios pasajes para leer donde se utiliza esta expresión, durmió, cuando algún creyente parte a la presencia del Señor. Pasamos a la otra diapositiva y pasamos a las actividades de Felipe en el capítulo 8. Poco después de su elección como diácono, Felipe marcha a Samaria y dirige allí una gran cruzada evangelizadora.
Muchos son los convertidos y muchos también los milagros realizados, lo cual resulta en gran gozo en aquella ciudad. En el apogeo de su ministerio, Dios instruye a Felipe de esta manera: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esta era una antigua ciudad filistea al suroeste de Jerusalén, cerca del mar Mediterráneo. Aquí es dirigido a entrevistarse con un eunuco etíope, un alto funcionario que servía como tesorero de la reina de Etiopía y que regresaba de su peregrinación a Jerusalén. Felipe se une a la caravana y nota que el eunuco va leyendo al profeta Isaías y le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? En el versículo 30. La respuesta del eunuco refleja la condición trágica de todos los pecadores perdidos. Y dice así: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? La acción de Felipe es como un bello resumen del método de trabajo de este ganador de almas. Dice el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco cree y es bautizado, y en este momento el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Este pudo haber sido un traslado milagroso al estilo de los del Antiguo Testamento, como Ezequiel, en Ezequiel capítulo 3 y versos 12 y 14, el capítulo 8 y verso 3, y también como el caso de Elías en Primera Reyes, capítulo 18, verso 12, y Segunda Reyes 2, 16, que pueden leer después cuando estén estudiando esos casos. En cualquier caso, Felipe fue por la costa hacia el norte hasta llegar a Cesarea, donde se estableció. Como 20 años después, aparece otra vez en el libro de los Hechos, viviendo todavía en Cesarea cuando Pablo le visita a él y sus 4 hijas. Este eunuco regresa a su tierra con gran gozo. Ahí terminamos entonces con la gran cruzada de Jerusalén y ahora empezamos con la gran cruzada mundial dirigida por Pablo. Entonces ahora vamos a ver esta gran cruzada mundial dirigida por Pablo y vamos a ver su trasfondo, su linaje y juventud. Nació y se crió en Tarso de Cilicia. B era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos. En cuanto a su educación, se educó con Gamaliel. B fue fariseo e hijo de fariseo. En cuanto a su carácter, intentó con todo su corazón cumplir la ley. B llevaba a cabo con mucho celo todo lo que hacía. Y C persiguió a la iglesia por ignorancia. Pasamos a la otra diapositiva, su guerra contra la iglesia. Primero, guardó las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban y consintió en su muerte, y ahí tenemos las referencias bíblicas. Segundo, asolaba a la iglesia, de acuerdo con capítulo 8, verso 3, y esta palabra asolaba describe la acción de un cerdo salvaje destruyendo una viña. Tercero, entraba en la casa de los cristianos, sacaba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel.
Cuarto, persiguió a los cristianos hasta la muerte en varias ciudades. Esto lo menciona Hechos capítulo 22 y verso 5. Quinto, azotó a los creyentes, Hechos 22, 19. Sexto, dio su voto para que los mataran, Hechos 26, 10. Séptimo, intentó hacerlos maldecir a Cristo mediante la tortura. Y octavo, persiguió con violencia a la iglesia y procuró destruirla. Esto lo menciona en Gálatas capítulo 1 y verso 13. Pasamos a la otra diapositiva. Su conversión fue cegado por una luz celestial mientras iba de camino a Damasco para perseguir a los de este camino. Esta expresión, los de este camino, es la primera de bastantes veces que los creyentes son llamados de esta manera. En esa época se referían a los creyentes como de este camino. Y ahí tenemos, se utiliza esta expresión. Segundo, cayó a tierra y escuchó la voz de Cristo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También vio a Jesús en este momento. Y ahí tenemos varias referencias bíblicas para que la puedan leer con tranquilidad. En tercer lugar, Saulo queda gloriosamente transformado en su vida y lo llevan ciego a Damasco, donde permanece solo, sin alimento ni agua por 3 días. En cuarto lugar, Dios aparece a Ananías, un creyente de Damasco, y le da las siguientes indicaciones. Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aquí, haciendo un paréntesis, quiero decir que estas 5 palabras, porque he aquí él ora, son en sí mismas un resumen de la vida de Pablo. Aquí lo vemos empezar su ministerio en oración y lo terminó de la misma manera, según 2 Timoteo 4:16. Pablo oró literalmente en todo tiempo, en todo lugar y por todo. Oró por santos y pecadores, oró por potentados y carceleros, oró por judíos y gentiles, oró por líderes y laicos. Continuamos. Ananías se resiste a ayudar a Saulo por cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, de acuerdo al capítulo 9 y verso 13. Estas objeciones no son aceptadas por Dios, quien le manda: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso está en el capítulo 9, versos 15 y 16. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me hacen así con el dedo? Perfecto. Continuamos entonces. Pasamos a la otra diapositiva, al punto 5,
Dios restaura la vista a Saulo cuando Ananías pone sus manos sobre él. El Espíritu Santo desciende sobre él y es bautizado, según lo relata el capítulo 9, versos 17 y 18. Saulo empieza su ministerio en Damasco proclamando la deidad del Salvador Cristo Jesús. Todos los que lo escuchan se maravillan. Les resulta difícil creer que este lobo diabólico y sediento de sangre se haya convertido de repente en uno de los pastores más fieles y tiernos de las ovejas de Dios. Eso pueden verlo en los versos 19 al 22. Pasamos a la otra diapositiva. Pablo se va a Arabia a un retiro espiritual de 3 años, probablemente para entender bien el significado de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento a la luz del recién encontrado Salvador. Y ahí tienen para que lean Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18. Al regresar a Damasco, se entera de una conjura de los judíos con la intención de matarle, pero logra escapar con la ayuda de sus amigos que le bajan por la muralla de la ciudad en una canasta. Seguidamente lleva a cabo la primera de al menos 5 visitas a Jerusalén después de su conversión. La primera visita está en Hechos 9, 23 al 30, y mencionada por Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19. La segunda visita está en Hechos capítulo 11 y verso 30. La tercera visita está en Hechos 15, 1 al 30, y la menciona Pablo en Gálatas capítulo 2, versos 2 al 10. La cuarta visita está en Hechos 18, 21 al 23, y la quinta y última visita está en Hechos 21, 17, y está hasta el capítulo 23, verso 35. Seguimos con la continuación de la primera parte del ministerio de Pablo, y Saulo se entrevista con Pedro y Santiago y es respaldado por Bernabé, aunque la mayoría de los discípulos todavía le temen. Es respaldado por Bernabé durante su visita de 15 días. Seguimos, sale de Jerusalén para escapar de un intento de los griegos de matarle y regresa a su ciudad natal de Tarso, según el capítulo 9, versos 29 al 31. 7 años más tarde, Bernabé le invita a que le ayude en Antioquía, donde había sido enviado para dirigir la nueva obra allí establecida. Es en esta ciudad donde los discípulos son llamados cristianos por primera vez. Y este es un versículo muy importante que seguramente hemos aprendido en nuestra niñez, en la escuela dominical, que los creyentes son llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Pasamos a el punto 6. Bernabé y Pablo visitan de nuevo Jerusalén y llevan una ofrenda de alimentos para los santos que allá que sufrían por causa del gran hambre que se padecía. El profeta Agabo había advertido esto en el capítulo 11, verso 27 al 30, y aparece de nuevo en el capítulo 21, verso 10, advirtiendo acerca de algo diferente. Después de cumplir con la tarea que les había llevado a Jerusalén, Bernabé y Saulo regresan a Antioquía y se llevan con ellos a Juan Marcos, un joven
sobrino de Bernabé. Y ahí empezamos el primer viaje misionero de Pablo. Este itinerario se lo puede ver en el mapa. Ustedes lo van a tener porque está en una diapositiva. Ahí esta es, digamos, es el mapa que ustedes lo van a poder ver tranquilo. Pero ahí tienen el itinerario del mapa. Parte desde Antioquía de Siria, sigue hasta Pafos, sigue a Perge, sigue a Antioquía de Pisidia, sigue a Iconio, sigue a Listra y llega hasta Derbe. La última estación es Derbe y cuando llega ahí emprende el regreso casi por los mismos lugares, por Iconio, por Antioquía de Pisidia, por Perge, y de allí directamente a Antioquía de Siria. Este itinerario ustedes lo pueden ver en el mapa, pero yo lo que quisiera poner el énfasis en la obra que él hace en cada lugar. Primeramente tenemos, el primer lugar es Antioquía de Siria. Saulo continúa con su trabajo en Antioquía de Siria junto con profetas y maestros de aquella iglesia. Y se mencionan allí en aquella iglesia los primeros líderes. Se habla de Simón, llamado Níger. Este hombre pudo haber sido el Simón de Cirene, que se menciona en Marcos 15, 21. Níger significa negro, indicando que podía proceder del norte de África. Luego está Manaén, otro de los líderes que se menciona. El adjetivo que describe a Manaén significa hermano de leche, lo que quiere decir que él y el malvado rey Herodes, el Grande, se habían criado juntos en el palacio real. Un día, estando ellos adorando y ayunando, el Espíritu Santo les mandó apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eso está en el capítulo 13 y verso 2. Después de un servicio de imposición de manos, la iglesia de Antioquía envió a predicar a los primeros misioneros cristianos. Notemos que esta iglesia local era totalmente independiente de la de Jerusalén y no reconocía ninguna jerarquía eclesiástica. Esto que estoy diciendo es sumamente importante, que la iglesia local era totalmente independiente de la de Jerusalén y no reconocía ninguna jerarquía eclesiástica. Pero hallamos aquí una bella cooperación entre una iglesia local y el Espíritu Santo, porque habla ahí del Espíritu Santo. Pasamos a la otra diapositiva. Y es el otro lugar que es Pafos, donde llega Pablo, y ahí Bernabé, Saulo y Juan Marcos fueron predicando por toda la isla de Chipre hasta que llegaron a Pafos, en la costa occidental de la isla. Allí tuvieron lugar los siguientes eventos. Eso está en el capítulo 13, versos 5 al 13. A Saulo lo llaman Pablo por primera vez en el verso 9. Pablo realiza su primer milagro
conocido, dejando temporalmente ciego a un falso profeta judío, que era también brujo, llamado Bar Jesús, que se oponía activamente al mensaje del Evangelio. Su nombre significa hijo de salvación, pero Pablo lo llamó por su verdadero nombre, hijo del diablo. Y ahí tenemos el versículo 10 del capítulo 13, donde está esa expresión. Y también pueden comparar con Juan capítulo 8 y verso 44. El gobernador de Pafos se convierte. El gobernador de Pafos en esa época era Sergio Paulo, el que se menciona en el capítulo 13 y verso 12. Juan Marcos abandona el equipo y regresa a casa. Pasan por Perge y llegan hasta Antioquía de Pisidia. Y seguimos hablando de la obra en cada lugar. Esto está en el capítulo 13, de los versos 14 al 50. Les vuelvo a repetir, les recomiendo que lean la porción y luego vean el relato que tienen en la diapositiva, que esto les va a ayudar muchísimo para aprender y también para contestar las preguntas del examen. Entonces continuamos con la obra en Antioquía de Pisidia y luego de esto sí vamos a tomarnos unos 5 minutos de descanso. En Antioquía de Pisidia le invitan a hablar y Pablo pronuncia el primer sermón suyo que tenemos recogido en las Sagradas Escrituras. Fue similar al de Esteban en su reflexión histórica retrospectiva, porque probablemente Pablo escuchó el mensaje de Esteban, porque como es parecido, se cree que Pablo escuchó este mensaje y luego dio el suyo muy parecido al de Esteban. Pablo se levantó a predicar. Recordemos que el rabino maestro generalmente se sentaba, pero Pablo se para predicar, para establecer, para, digamos, llamar la atención, porque luego que él se para, logra captar la atención de los gentiles que estaban presentes. ¿Y de qué habló Pablo? Habló sobre la liberación del Éxodo. Segundo, habló la peregrinación en el desierto. Tercero, habló de la conquista de Canaán. Cuarto, habló sobre los reinados de Saúl y David. Quinto, habló el ministerio de Juan el Bautista. Sexto, habló de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Habló de la simiente de David y después dio una invitación que está en los versículos 38 y 39. Hechos capítulo 13, versos 38 al 39, y dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Una apelación importantísima en la predicación del Evangelio. Los gentiles que habían escuchado invitan a Pablo al volver el sábado siguiente para hablarles de nuevo. Y el ministerio de Pablo a los gentiles ahora está en plena marcha. Después, cuando Pablo les predicó otra vez, los gentiles
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Dice el verso 48 del capítulo 13. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pero los judíos, dice, se llenaban de celos y rebatían lo que Pablo decía. Eso está en el verso 45. Esto causó que Pablo concluyera tristemente: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Después pueden ver también el capítulo 18 y el verso 6 y el capítulo 28 y verso 28. Bueno, ahí vamos a cortar 5 minutos para tomar un pequeño descanso para luego continuar con la obra en cada lugar del apóstol Pablo. Les vuelvo a repetir, ustedes van a tener toda la materia en 80 diapositivas, está toda la materia allí, así que las preguntas van a ser del multiple choice, o son ya, porque ya le pasé también el examen a Bruno, que se lo va a pasar Bruno el último día, para que ustedes lo realicen. Pero ustedes estudiando esto, tienen toda la materia allí en 80 diapositivas. Está todo transcrito, el estudio de Hechos de los Apóstoles. Bueno, pasamos. Estábamos viendo la obra en cada lugar donde Pablo se detuvo. Y hemos llegado ahora a Iconio, el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Muchos creyeron al mensaje del Evangelio aquí, pero los judíos que no creyeron incitaron a los demás y crearon dificultades. Al enterarse de lo que tramaban contra sus vidas, Pablo y Bernabé salieron para Listra. Ahí llegamos entonces a Listra. En séptimo lugar llegamos a Listra, capítulo 14, versos 6 al 25. Y acá Pablo sana a un hombre cojo de nacimiento, y la gente maravillada cree que aquella pareja de predicadores cristianos son dioses. A Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio. Decididos a no cometer el mismo error, el sacerdote de Júpiter en Listra prepara toros y guirnaldas para ofrecer sacrificios y adorarle. Horrorizados por esto, Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras y le dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y eso está en el capítulo 14 y versículo 15. Después de predicarles a Cristo, Pablo es apedreado y dejado por muerto por la multitud desilusionada que había sido soliviantada por los judíos, que les habían perseguido desde Antioquía hasta Iconio. Una nota aclaratoria: algunos creen que Pablo realmente murió aquí y que Dios le resucitó, que Dios le resucitó más tarde, disfrutando en este tiempo la experiencia de la visita al cielo a la que se refiere 2 Corintios capítulo 12, 1 al 9. Pero sea que hubiera muerto o que estuviera simplemente inconsciente, podemos decir que aquí sucedió un milagro, porque se nos dice que inmediatamente se levantó y entró en la ciudad. Eso está en el capítulo
14 y verso 20. Pasamos a la otra diapositiva y la pareja continuó hasta Derbe y después regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, volviendo a visitar los hermanos y organizando nuevas iglesias. Lo lograron mediante, primero, confirmación, segundo, exhortación, tercero, ordenación y cuarto, encomendándolos al Señor. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria, donde con entusiasmo refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. También tenemos otra nota aclaratoria. Algunos creen, como algunos autores, que Pablo escribió la epístola a los Gálatas en este tiempo. Si esto fuera así, esta sería la primera carta del Nuevo Testamento. Pasamos a la otra diapositiva y vemos su papel en el Concilio de Jerusalén, el capítulo 15, desde el verso 1 al 35. Primero había surgido un serio problema en la iglesia primitiva acerca de si los convertidos gentiles tenían que someterse al rito judío de la circuncisión. Como se indica, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con estos legalistas de Antioquía, en el capítulo 15 y verso 2. Parece que al principio tanto Pedro como Santiago, el hermano del Señor, habían adoptado esta postura. Esto está en Gálatas capítulo 2 y versos 11 y 12. Pero pronto cambiarían en sus convicciones. Se organizó una conferencia en Jerusalén para solventar la disputa. En una sesión final, la asamblea escucha los informes de uno de los apóstoles líderes, de Pedro, de los dos misioneros, Pablo y Bernabé, y del pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago, el del Señor, quien era también el presidente de la asamblea. Tenemos el informe de Pedro en el capítulo 15, versos 7 al 11. Les recuerda cómo Dios le había ordenado predicar a los gentiles en la casa de Cornelio, y concluye con una amonestación. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Luego tenemos el informe de Pablo y Bernabé y resumen con sencillez las cosas maravillosas que Dios les había permitido llevar a cabo durante su primer viaje misionero. Y luego tenemos el informe de Santiago, en capítulo 15, versos 13 al 21. Y Santiago concluye diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, en el capítulo 15, versos 19 y 20. Notemos que la decisión final fue tomada por Santiago, que era el pastor de Jerusalén. Luego, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía. En el capítulo 15 y verso 35.
Y ahí, y ahí tenemos ya el segundo viaje misionero. Ahí está el itinerario para que ustedes lo puedan ver en el mapa. Siguiendo el mismo criterio, vamos a ir viendo lo que hace el apóstol Pablo y Bernabé en cada parada. Primero hay una discusión de Pablo y Bernabé en el capítulo 15, versos 36 al 39. Pablo propone un segundo viaje misionero a fin de fortalecer a las iglesias locales establecidas durante el primer viaje. Bernabé acepta rápidamente. Bernabé propone que lleven con ellos otra vez a Juan Marcos y Pablo se niega rotundamente. Recuerdan que Marcos, en medio del primer viaje, se vuelve a su casa, lo cual eso provocó el enojo de Pablo. Y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Eso dice en el capítulo 15 y verso 39. Pablo escogió a Silas y se encaminó a Siria. Pasa por Antioquía, Tarso y Derbe. Bernabé tomó a Juan Marcos y se marchó a Chipre. Aquí también hay una nota aclaratoria. El Nuevo Testamento dice que tiempo después Pablo se reconcilió con ambos, con Bernabé, por lo que dice 1 Corintios 9:6, y con Juan Marcos, por lo que dice Colosenses 4:10, Filemón verso 24 y 2 Timoteo 4:11. Eso es para que lo lean y después sepan que Pablo se reconcilia también con Bernabé y con Juan Marcos. Pero esta es la última mención de Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora sí, vamos a la primera parada, los logros de Pablo y Silas. En primer lugar, en Listra, que es la primera parada del segundo viaje misionero de Pablo. Timoteo, en primer lugar, Timoteo se une al equipo. Segundo, Pablo lo circuncidó debido a que era en parte judío, tenía madre judía y padre griego, a fin de no ofenderlos. Pero más tarde Pablo rehusó circuncidar a Tito, un gentil, en Gálatas 2:3. Esta era una aplicación del principio declarado por él en 1 Corintios 9:20. Que sí, ahora quisiera leer esta porción de 1 Corintios 9:20 y 21 para saber bien por qué toma esta actitud Pablo de circuncidar a uno en una oportunidad y luego negarse a circuncidar a otro en otra oportunidad. Y esa explicación está en 1 Corintios capítulo 9, versos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Ahí está entonces por qué, la explicación por qué Pablo en unos casos actúa de una manera y por qué en otros casos actúa
de otra manera. Entonces ahora pasa a Iconio y a Antioquía de Pisidia y llega a Troas, que es la segunda parada de Pablo en este segundo viaje misionero. El Espíritu Santo les impide predicar el Evangelio en Asia y en Bitinia. Notamos que la necesidad sola no constituye en sí misma el llamamiento. Podemos también decir que ellos no intentaron anticiparse a Dios. Acababan de llegar procedentes del este y se les había impedido que marcharan al sur o al norte y ellos esperaron. La voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, no es siempre lo más sencillo del mundo, pero una vez que la hemos hallado, es de la mayor bendición. Esto está en Mateo 7, versos 7, 8. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si sinceramente queremos saber cuál es la voluntad de Dios en cualquier cosa de nuestras vidas, podemos pedirlo a Dios en oración, porque Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y una vez que hemos hallado la voluntad de Dios en nuestra vida, esa va a ser la mayor bendición en nuestra vida. Pasamos al 3, estando en Troas, Pablo tiene la visión de un hombre macedonio que le suplica diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto está en el capítulo 16 y verso 9. Entonces, el equipo evangelizador sale inmediatamente para Macedonia con la ayuda ahora de Lucas, el médico amado. Y pasamos a Filipos, la tercera parada de este segundo viaje misionero. Eso está en el capítulo 16 y versos 11 al 40. Este es un famoso capítulo y recoge la conversión de una mujer de negocios, la conversión de una joven endemoniada y la conversión de un carcelero. Primeramente tenemos la mujer de negocios en los versos 13 al 15. Pablo predica en un culto de oración a la orilla del río y lleva a Lidia, una vendedora de ropa de púrpura de Tiatira, lleva al conocimiento a Cristo. Ella es después bautizada junto con su familia y abre su casa para la predicación del Evangelio. La joven endemoniada, luego Pablo exorciza a un demonio de esta joven esclava que queda liberada. Ella había estado siguiéndoles por la ciudad cantando, y ella cantaba lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Eso dice el verso 17. Al igual que un demonio, había reconocido a Jesús como el Santo de Dios. Así, este demonio reconoció el poder divino en Pablo y sus compañeros. Luego tenemos el carcelero en los versos 19 al 40. Los amos de la joven esclava, enfurecidos, se vengan de Pablo, logrando que él y Silas sean azotados y encarcelados por causar disturbios. A medianoche, Pablo y Silas están orando y cantando alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchan, según el verso 25. Y podemos decir que aquí tenemos el primer concierto cristiano escuchado en Europa. Cantaron como lo hizo Cristo en la víspera de la crucifixión. Y eso está mencionado en Mateo capítulo 26 y verso 30, y lo menciona también Marcos en el capítulo 14 y el verso 26. Dios envía un terremoto que libera a los prisioneros y al verlo el carcelero intenta matarse,
Intenta matarse porque está temeroso de las consecuencias que podía sufrir por haberse escapado a los prisioneros. Pero Pablo se lo impide, asegurándole que están todos allí. El carcelero hace entonces la pregunta más importante que todo pecador jamás puede hacer. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo podemos decir que es en realidad el Evangelio resumido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero y su familia creen y son bautizados aquella misma noche. Su primer acto de amor es lavar las heridas de Pablo y de Silas. Pablo, Silas y Timoteo salen de Filipos después que los funcionarios municipales les pidieron disculpas al enterarse los funcionarios de que habían azotado injustamente a 2 ciudadanos romanos. Lucas aparentemente se queda en Filipos para supervisar la nueva obra allí. Pasamos a la cuarta parada en Tesalónica. La cuarta parada de este segundo viaje misionero es en Tesalónica. Y ahí está mencionado en el capítulo 17 de Hechos, versos 1 al 9. Pablo pasa 3 semanas en casa de Jasón, que posiblemente era un familiar de Pablo, por lo que dice Romanos 16, 21, que después ustedes pueden ver, organizando una iglesia de judíos convertidos. Trabajaba, mientras tanto, haciendo tiendas para no ser carga a los creyentes. Algo que menciona Pablo en primera y en segunda Tesalonicenses 3, 7 al 12, donde él no quiere ser carga a los hermanos. Y ahí vemos también cuando él, creo que es aquella porción donde él dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Algunos judíos que no creen el Evangelio se oponen a Pablo y llevan a Jasón a los tribunales intentando encarcelarlo sin éxito. Pablo, Timoteo y Silas parten de noche para Berea. Y ahí llegamos a Berea, a la quinta parada de este segundo viaje misionero, en el capítulo 17 también, versos 10 al 14. Pablo encuentra a las personas aquí más abiertas que en Tesalónica, porque como dice el versículo 11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo se ve obligado a huir otra vez de noche a causa de los disturbios que provocan los judíos. Timoteo y Silas se quedan en Berea. Y pasamos a la sexta parada en Atenas, capítulo 17, versos 15 al 34. Y aquí en Atenas, Pablo predica a diario tanto en la sinagoga como en el mercado público, mientras que espera la llegada de Timoteo y de Silas. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos le invitan a explicar su mensaje en un foro abierto en el Areópago. El primer grupo llevaba el nombre de su fundador, Epicuro, 341 al año 270 a.C. Estos epicuros creían que, aunque Dios existía, no tenía interés alguno en los asuntos humanos y que el fin de la vida era el placer. El segundo grupo de los estoicos, que fue fundado por Zenón en el 300 a.C., creían que Dios era el alma del mundo, la cual moraba en todas las cosas.
Sostenían que la meta de la vida consistía en elevarse por encima de todas las cosas y en no mostrar emoción alguna ni ante el dolor ni ante el placer. Ambos grupos, los estoicos como los epicúreos, mostraron poco interés por la teología de Pablo, refiriéndose a él que era un palabrero. Y eso está en el versículo 18. Pero Pablo les predica. Notemos su introducción llena de tacto que está en los versos 22 y 23. Y dice así esta pequeña introducción a la predicación de Pablo. Varones atenienses, les dice, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Estos estos dos versículos son una pequeña introducción importantísima para iniciar la predicación Pablo. Y luego Pablo les presenta 4 verdades acerca de Dios, que es el Creador, que es quien gobierna, que es el Salvador, que es el juez, y concluye el mensaje exhortando al arrepentimiento en el versículo 31. Y termina así esta exhortación diciendo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La reacción al mensaje del Evangelio fue, como siempre, mixta. Algunos se burlaron. En esto estaban ambos grupos, los epicúreos, que no creían en la resurrección literal, y estaban también los estoicos, que ridiculizaban la resurrección personal. Otros le aplazaron, que oiremos acerca de esto otra vez, y algunos creyeron. Es lo que ocurre generalmente cuando uno predica el Evangelio. Algunos dicen que no, otros dicen vamos a esperar, lo oiremos después para otra oportunidad, y algunos creen. Pasamos a la 7ª parada en Corinto, en el capítulo 18, versos 1 al 18. Pablo se encuentra aquí con un cristiano judío llamado Aquila y su esposa Priscila, quienes recientemente habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio a causa de actitudes antisemitas que se habían dado en el imperio. Para alegría de Pablo, ellos también hacían tiendas. Encontramos más tarde que la iglesia en Éfeso se reunía en su casa. Silas y Timoteo logran encontrarse con Pablo en este tiempo. Crispo, el principal de la sinagoga, crea el Evangelio junto con muchos otros corintios, todos los cuales son bautizados. Cuarto, Pablo queda confortado por Dios, quien le habla en una visión y le dice: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso está en los versos 9 y 10. Todo ministro y misionero que sirve en la perfecta voluntad de Dios puede reclamar osadamente esta promesa preciosa en relación con su campo particular de servicio. Pablo permaneció en Corinto durante 18 meses, según el verso 11,
y durante este tiempo se cree que escribió las 2 cartas a los tesalonicenses. Luego, Pablo sale para Éfeso acompañado de Aquila y Priscila. Y llegamos a la octava parada en Éfeso, capítulo 18, versos 19 al 21. Queda aquí una corta temporada declinando la invitación de permanecer por más tiempo, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Qué expresión, ¿no? Si Dios quiere. Eso está en el verso 21. Esta última frase de Pablo aquí debería ser parte de nuestro vocabulario y condicionar todos nuestros planes. Si Dios quiere, iremos a tal o cual lugar, o haremos esto o aquello. Y esto lo destaca Santiago en su libro, en el capítulo 4 y verso 15. Esto debería ser algo natural en nosotros los creyentes. Si Dios quiere, iremos a tal o cual lugar. Y si Dios quiere, haremos tal o cual cosa. Luego vuelve al punto de partida, vuelve a Antioquía y Jerusalén, su punto de partida para iniciar su tercer viaje misionero. Y entonces aquí tenemos el itinerario de Pablo en su tercer viaje misionero, que está detallado en el capítulo 18, verso 23, hasta el capítulo 21 y verso 16. Esto es simplemente para que ustedes lo vean, pero vamos a seguir detallando la obra de Pablo en los distintos lugares de este tercer viaje misionero. Pablo sale para Turquía otra vez, visitando y exhortando a los creyentes allá. Por este tiempo, un elocuente maestro de las Sagradas Escrituras, llamado Apolos, nacido en Alejandría, Egipto, llega a Éfeso. Apolos había oído acerca del ministerio y enseñanza de Juan el Bautista mientras estaba todavía en Alejandría, pero no había aprendido más a partir de entonces. Equipado con estos conocimientos muy limitados, había viajado bastante, proclamando fielmente lo que sabía. En Éfeso le escuchan Aquila y Priscila, quienes le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pasado un tiempo, Apolos se siente llamado a ir a Corinto y marcha allá llevando consigo cartas de recomendación de los hermanos en Éfeso. Dios lo usa grandemente en Corinto porque dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Sagradas Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos llegaría a ser más tarde el pastor de la iglesia en Corinto. Qué bueno cuando escuchamos a los hermanos de mayor experiencia y podemos escuchar sus correcciones y así podemos ser útil en la obra del Señor. Apolos había escuchado las correcciones de Aquila y Priscila que le habían tomado aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Luego Pablo llega a Éfeso y sus 2 años de estadía aquí quedan marcados por 3 notables sucesos. Primeramente, los discípulos de Juan, en el capítulo 19, versos 1 al 12. Se encuentra con 12 seguidores de Juan el Bautista y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En el versículo 2. Su respuesta sincera es: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Una nota aclaratoria: ellos no ignoraban la existencia del Espíritu Santo porque Juan lo había enseñado en Mateo capítulo 3, versos 11 y 16, y en Marcos 1, 8 y 10. También en Lucas capítulo 3, 16 y 22. Sino que sencillamente no se habían enterado de su bendito ministerio en Pentecostés. Entonces, Pablo actualiza sus conocimientos y luego los bautiza a los 12 en el nombre de Jesús. El relato bíblico dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Continuó durante 3 meses con su ministerio de enseñanza en la sinagoga, y cuando los judíos se opusieron, alquiló una escuela pública y continuó dando testimonio de Cristo. Se cree que enseñaba de 11 a 16 horas y trabajaba haciendo tiendas antes y después de esas horas. Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo en este tiempo. Y dice la palabra de Dios en Hechos 19:12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pasamos a la otra diapositiva y tenemos ahí las adivinaciones de Seba desde el capítulo 19, versos 13 al 20. Una familia de judíos ambulantes, compuesta de Seba como principal sacerdote y sus 7 hijos, habían estado observando a Pablo hacer sus poderosos milagros y decidieron intentar hacer exorcismos por su cuenta. Al ver a un hombre endemoniado, gritaron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, en el versículo 13 de este capítulo 19. Lo que sigue fue gracioso y trágico a la vez. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y el exorcismo, hermano exorcista, está ungido por el Espíritu Santo. La noticia de lo sucedido se esparció rápidamente por toda la ciudad y resultó en gran bendición, pues muchos creyentes que habían estado practicando la magia confesaron sus hechos. El valor de los libros sobre magia que entregaron y se quemaron públicamente era de 50.000 monedas de plata. Un autor dice que el valor actual de eso sería aproximadamente $10.000. Pasamos a la otra diapositiva y llegamos a los defensores de Diana, los versículos 21 al 41 de este capítulo 19. Pablo se sintió dirigido por el Espíritu Santo al regresar a Jerusalén
y hacer planes para visitar Grecia en el viaje de retorno. A este fin, envía a Timoteo y a Erasto con antelación con el propósito de encontrarse con él en Grecia. Por este tiempo se produjo un gran alboroto instigado por un platero llamado Demetrio, cuyo negocio de fabricar templecillos de la diosa Diana se veía amenazado por causa de la predicación de Pablo. No tardando mucho, el gran anfiteatro de la ciudad, con capacidad de 25.000 personas, llena de gente que gritaba histérica: grande es Diana de los Efesios, en el versículo 34. Pablo está decidido a aparecer en el anfiteatro para acompañar a algunos creyentes que habían sido arrastrados allí, pero los persuaden a no hacerlo en el último minuto. Después de un tiempo de razonar, el secretario municipal de Éfeso convence a la multitud a solucionar el pleito en los tribunales y así logra que el populacho se disperse. Pablo escribió en este tiempo Primera y Segunda Corintios. Luego Pablo pasa a Troas, capítulo 20, versos 1 al 12. El apóstol pasa 3 meses en Grecia y cuando se dispone a embarcarse para Siria, se entera de una conjura contra su vida organizada por los judíos, por lo que decide encaminarse al norte hacia Macedonia. Durante este tiempo escribe su carta a los romanos. Timoteo le acompaña en la primera parte del viaje y recoge a Lucas en Filipos. En Troas, un joven llamado Eutico cae accidentalmente y se mata, al quedarse dormido sentado en una ventana durante un sermón de medianoche predicado por Pablo. Para alivio de todos, Pablo lo resucita y continúa su sermón. Al amanecer, parte para Jerusalén. Esto es una nota importante. Es especialmente significativa en esta porción de la Sagrada Escritura la frase "el primer día de la semana", que habla el verso 7. El primer día de la semana reunidos los hermanos, los discípulos, para partir el pan. Aunque Pablo estuvo en Troas 7 días, según dice el verso 6, parece que ni él ni la iglesia se reunieron para partir el pan hasta el primer día de la semana, porque por esto que dice el verso 7. El hecho de que Pablo y otros asistieran algunas veces a los servicios en la sinagoga judía en sábado no prueba que la Iglesia Apostólica guardara el día séptimo como día especial de adoración. Lo único que muestra es que los primeros misioneros llevaban el mensaje del Evangelio a todo lugar donde encontraron personas reunidas. Este testimonio era llevado a cabo diariamente en todas las formas posibles. Y ahí tenemos las referencias bíblicas para que las lean. Las primeras iglesias fueron advertidas específicamente de no someterse a la esclavitud de ninguna observancia legalista del día sábado. Y ahí tenemos algunas referencias bíblicas. Por otro lado, en el ejercicio de su libertad cristiana, estas mismas iglesias eligieron voluntariamente el primer día de la semana como el tiempo apropiado para la comunión y la adoración. El día en que el Señor resucitó y apareció repetidamente a sus discípulos.
En la próxima clase vamos a entrar nuevamente en la explicación de este versículo porque es muy importante. Y el primer día de la semana, cuando ellos se reúnen para partir el pan, era un día nuevo para un pueblo nuevo que pertenecía a una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. Un día de conmemoración y gozo, como dice Mateo 28:9, de conmemoración y gozo y de servicio, como dice Mateo 28:10, y descanso espiritual, como dice Hebreos 4:9 al 10. Debemos recordar que el séptimo día de la semana yacía en la tumba, pero el primer día de la semana, el día de la resurrección, fue un día de conmemoración y gozo. O sea que la observancia de este primer día de la semana aparece corroborado en los escritos de los primeros padres de la iglesia, como Bernabé en 100 años, 100 antes de Cristo, por Ignacio, por Justino Mártir, por Ireneo. O sea, las iglesias del primer siglo ya estaban celebrando la cena del Señor el primer día de la semana. El edicto de la Odisea no es que cambió el día de la oración del séptimo al primero de la semana, como a veces se ha alegado, sino más bien puso el sello oficial de aprobación a la observancia de una práctica de mucho tiempo en las primeras iglesias. Les repito, en la próxima reunión vamos a ver nuevamente una explicación, porque esta es una pregunta muy recurrente que a veces nos hacen a los hermanos de las asambleas. ¿Por qué ustedes celebran la cena del Señor el primer día de la semana, el primer día de cada semana? Hay algunos que la hacen por mes y otros más aisladamente y bueno, eso vamos a explicarlo con referencias bíblicas en la próxima clase. Ahora pasamos a la otra diapositiva. Pablo en Mileto. Estando aquí, Pablo envía a llamar a los ancianos de Éfeso, los cuales se apresuran a encontrarse con él en Mileto durante una parada del barco. En esta ocasión, Pablo pronuncia su tercer discurso importante que conservamos. El primero fue dirigido a los judíos de Pisidia. El segundo fue a los gentiles en Atenas. Y el tercero, lo tenemos aquí, fue dirigido a la iglesia. Pablo desarrolla su discurso en forma triple. Repasa el pasado, con muchas lágrimas y trabajo había servido al Señor durante 3 años en Éfeso, les había enseñado públicamente y por las casas acerca de la gracia de Dios para los pecadores y los santos. Es muy significativo que el teólogo más famoso del mundo fue también el gran ganador de almas. Se les había anunciado todo el consejo de Dios, de ni plata, ni oro, ni vestido de nadie había codiciado. Notemos su testimonio aquí, Hechos 20, 34 y 35, dice: antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar
las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La propia vida de Pablo ejemplifica esto. Él podía, por consiguiente, decir con confianza: por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Luego examina el presente, su situación. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Luego la situación de ellos les dice en el verso 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En tercer lugar, contempla el futuro. Pablo ora para que pueda acabar su carrera con gozo, que esto ciertamente llegó a ser así, según Timoteo 4:7. Entonces les hace una advertencia: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo le escribía tiempo después a Timoteo, quien estaba en Éfeso, acerca de los lobos rapaces, y ahí tenemos la referencia bíblica. Su profecía concerniente a la apostasía de algunos de vosotros mismos fue tristemente cumplida por hombres como Himeneo, Alejandro, Fileto y otros que él menciona en 1 Timoteo 1:20 y en 2 Timoteo 2:17. Y seguidamente Pablo los encomienda a la gracia de Dios y al Dios de la gracia en el verso 32. Después de un emotivo tiempo de oración, se despide de ellos y sube a bordo de la nave. Y ahí llegamos a la parada en Tiro. Pablo tiene que esperar 7 días aquí a que descarguen el barco. Fue advertido en este momento por el Espíritu de Dios que no subiese a Jerusalén. Parece como si el apóstol no hubiera percibido en este caso la voluntad de Dios, pues ya había sido advertido por el Señor desde el principio de su ministerio: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, dice el capítulo 22 y verso 18. La motivación de Pablo para ir a Jerusalén en esta ocasión parece haber sido su gran amor por su pueblo y su esperanza de que la ofrenda de amor de las iglesias gentiles enviada por medio de él para los creyentes pobres de Jerusalén abriera los corazones de los creyentes judíos todavía aferrados a la ley, para que abrieran sus corazones al evangelio de la gracia de Dios. En cualquier caso, es significativo que esta parada en Jerusalén, aunque breve, es una de las muy pocas en las que no se dio ningún fruto. Después de un tiempo de oración muy valioso, Pablo sale de Tiro y navega para Cesarea. Y ya estamos en hora, así que vamos a quedar ahí. Lo que sí les recomiendo es que yo no me detuve en la diapositiva donde habla de Hechos 27. Les recomiendo que lo lean bien porque es muy importante el tema de la celebración de la Cena del Señor de Hechos 27. No obstante, voy a volver sobre ese tema, Dios mediante, en la última clase.
acuerdo que tienen que estudiar todas las diapositivas, está transcrito todo allí, de manera de que eh, creo que no van a tener en ese sentido ningún problema. Solo deberán ser muy minuciosos para estudiar, leer y consultar los textos bíblicos que en cada diapositiva se menciona. Bueno, creo que nada más. No sé si alguien quiere terminar con una oración, quieren decir algo.